Continuando con este segundo video, voy a implementar el uso de un constructor por parámetros y parámetros por omisión dentro de mi clase cuadrado. Anteriormente ya habíamos trabajado con esta clase haciendo uso del constructor por omisión, el cual tiene como instrucciones dentro de su ámbito el llamado al método leer, calcular área, calcular perímetro e imprime. Bien, este método ya lo estudiamos en el video anterior. Vamos a ver ahora el funcionamiento de nuestro constructor con parámetros. Comenzamos con la declaración de este método. Recuerden que el nombre del método tiene que ser del mismo nombre de la clase. Y bueno, particularmente pues lleva parámetros, y la cantidad de parámetros que voy a incluir dentro de mi constructor corresponde a la cantidad de atributos que yo quiero inicializar. En este caso, el único atributo que quiero inicializar es el valor de L, así que bueno, voy a incluir un parámetro del mismo tipo al cual yo quiero inicializar. En este caso el parámetro es flotante. Voy a declarar mi parámetro flotante, nombre S, y este valor es el que voy a utilizar para asignárselo a mi atributo L. Así que dentro del ámbito de mi constructor escribo que L va a tener o se le va a asignar el valor de S. Esto sería únicamente lo que hay que considerar para la implementación de este constructor. Ahora, en el llamado, para ejecutar este método constructor debemos también tomar en cuenta que en la declaración se debe de incluir dentro de paréntesis el valor que va a tener mi parámetro. Entonces aquí voy a proporcionar un valor de 4.5. Si yo no agrego este parámetro y ejecuto mi programa, pues me marcaría un error. Voy a hacer la ejecución para que ustedes lo observen. Ya se lo quité, ejecuto mi aplicación y de manera inmediata me marca el compilador un error porque no se incluye el parámetro que debe de tener mi objeto. Así que bueno, debemos tomar en cuenta que ahora los objetos que se declaren deben de tener un valor para ser asignado a mis atributos. Voy a poner nuevamente 4.5 y ejecuto mi programa. En este caso ya no me marca error, sin embargo no he hecho ningún cálculo con el valor proporcionado. Bien, si yo quiero hacer un cálculo de área y perímetro para un cuadrado C que tiene como valor inicial 4.5, entonces hago un llamado a sus métodos área, hago un llamado a su método perímetro y muestro en pantalla el resultado. Entonces aquí hago un llamado al método imprime. Ejecuto nuevamente mi programa y sin tener que solicitar al usuario un valor, sabemos que se va a hacer un cálculo de área y perímetro para el valor del lado 4.5. Y bueno, aquí tenemos como área 20.25 y como perímetros 18. Y posteriormente viene el método destructor y aquí podemos ver el mensaje que nos indica que el objeto fue destruido. Bien, también podemos incluir más objetos y asignarles valores diferentes. En el caso de un constructor por omisión, hay que considerar también que objeto que se declare es objeto que va a tener el mismo valor, ya que el constructor estaría asignando siempre el mismo valor a mi atributo. Y en el caso de un constructor con parámetros, yo puedo cambiar el valor dependiendo del valor que le asigne yo a este parámetro. Por ejemplo, ya tengo mi objeto cuadrado C con un valor lado de 4.5. Ahora estoy declarando un objeto cuadrado F que tiene como valor de lado el 6. Si yo quiero hacer este cálculo, bueno, entonces debería también hacer un llamado a sus métodos. Y bueno, sería del objeto F llamar su método área, del objeto F hacer un llamado a su método perímetro y del objeto F hacer un llamado al método imprime. Bien, voy a pasar a la ejecución del programa para que observen ustedes el resultado de la implementación de este segundo objeto. Entonces tenemos nuestra carátula
Este es el resultado del área y perímetro para el objeto cuadrado C. Voy a oprimir una tecla, va a limpiar pantalla y vería el resultado para el cálculo del área y perímetro de mi objeto cuadrado F con valor de 6. Entonces aquí en área tengo 36 y en perímetro tengo 24. Y si ustedes observan, también tengo los dos textos que corresponden a la eliminación de ambos objetos, ya que bueno, ambos se declararon dentro del ámbito del main y ambos abandonaron este ámbito cuando finalizó la aplicación. Bien, vamos a continuar. Entonces ya tengo aquí la implementación de mi constructor con parámetros, que al igual que el constructor por omisión, puedo llamar métodos dentro de su ámbito. Así que bueno, yo aquí puedo calcular también el área. Vamos a ponerle área, perímetro y mostrar el resultado mediante el método imprime. Si yo hago esto dentro del ámbito de mi constructor, entonces esto que estoy haciendo aquí ya no es necesario porque ya lo estoy incluyendo dentro de mi constructor. Ahora el asunto es que los dos cálculos van a salir encimados porque estoy declarando los dos objetos de manera inmediata. Voy a pasar a la ejecución para que ustedes observen lo que les estoy comentando. Oprimo una tecla y yo aquí estaría viendo el resultado de 36.25 y 24 que corresponde al resultado de mi objeto cuadrado F con valor lado 6, y no estoy viendo el del objeto cuadrado C porque quedó encimado. Después de esto finaliza mi aplicación y bueno, viene la destrucción de ambos objetos. Si yo quiero ver el resultado de ambos objetos, tendría que declararlos de manera individual. Entonces aquí declaro este objeto y posteriormente al uso de la función get y limpiar pantalla declaro mi otro objeto y aquí sería F, y de esta manera sí vería los dos resultados. Voy a pasar nuevamente a la ejecución. Tengo mi carátula y aquí observen que el primer resultado ya corresponde al valor lado de 4.5, que es mi objeto cuadrado C. Oprimo una tecla y estaría viendo el resultado del área y perímetro para el objeto cuadrado F con valor lado 6 y posteriormente la destrucción de ambos objetos. Bien, es algo similar a lo que ya vimos con el constructor por omisión. Vamos a continuar. Otro de los puntos que se mencionaban en la teoría es que una clase puede tener más de un método constructor. Así que bueno, si yo implemento dos constructores, podría utilizar el constructor por omisión y el constructor con parámetros. Y ahora, ¿cómo sería su implementación? Bueno, si yo declaro aquí un objeto C y no le coloco parámetro, entonces el compilador en automático sabe que debe de ejecutar el constructor por omisión. Recuerden que cada objeto que yo declare involucra todos los elementos definidos dentro de esta clase, así que el objeto C tiene dos constructores, el constructor con parámetros y el constructor por omisión. Si yo no le pongo parámetros, entonces en automático el compilador ejecuta el constructor por omisión. Si yo declaro otro objeto y le pongo parámetros, entonces no va a ejecutar el de omisión, sino más bien va a ejecutar el constructor con parámetros. Entonces ya aquí tengo dos constructores implementados en la misma clase. Voy a pasar a la ejecución para que ustedes observen el resultado. Entonces tengo aquí ya mi carátula, oprimo una tecla y bueno, ya me está pidiendo el valor lado, que corresponde precisamente a la ejecución del método constructor por omisión. Si ustedes recuerdan, este método tiene dentro de su ámbito el llamado al método leer, entonces por eso me está pidiendo el valor lado. Voy a colocar un 3 y me va a hacer el cálculo del área y perímetro y me va a mostrar el resultado. Después en el main se detiene en la ventana porque está esperando que opriman una tecla. Oprimo una tecla, va a limpiar ventana y viene el cálculo de
mi objeto cuadrado f con valor lado 6. Entonces oprimo una tecla y bueno, aquí pueden observar ya ustedes el área y el perímetro para este valor lado 6. Y también viene la acción de mi método destructor. Bien, pues con respecto a esto sería lo único que hay que tomar en cuenta a la hora de la implementación de un constructor con parámetros. Su llamado en la declaración del objeto hay que incluir el parámetro. Bien, vamos a continuar. Ahora voy a implementar un constructor parámetros por omisión. En la implementación de este tipo de constructor deben tomar en cuenta que a la hora de declarar el parámetro hay que asignarle un valor inicial. Este valor inicial lo puede tomar por default si yo no les especifico otro de manera explícita. Entonces, así como está, sería el mismo procedimiento. Un constructor que tiene un parámetro, pero este parámetro por omisión lleva un valor. Si yo ejecuto mi programa tal cual como está así, me marcaría un error. Y esto se debe a que no puede convivir un constructor por omisión con uno con parámetros por omisión. O no puede convivir un constructor con parámetros con uno de parámetros por omisión. Y esto se debe precisamente a que a un constructor parámetros por omisión está formado precisamente de un constructor con parámetros y de un constructor por omisión. Y bueno, ahorita vamos a ver nuevamente el motivo por el cual estaría marcando un error. En la ejecución de mi programa verán ustedes que me va a marcar ya un error. Y aquí ya está el error marcado en el objeto cuadrado C, porque no sabe qué es lo que va a hacer. Y también tendría un error en la ejecución del método constructor para el objeto cuadrado F. Bien, voy a quitar este error únicamente comentando el constructor por omisión y voy a ejecutar nuevamente mi programa. Ya no tengo el error, me va a hacer un cálculo de un área y un perímetro para un valor lado de 2.5. Voy a oprimir una tecla y me va a hacer el cálculo ahora para un área y un perímetro de valor lado 6. El punto es que al implementar un constructor con parámetros, cuando yo declaro el objeto, como es en este caso el C, va a asignarle a su atributo L el valor que tiene por omisión, que en este caso es de 2.5. Entonces este 2.5 pasa al atributo L. Posteriormente hace el cálculo del área, perímetro e imprime el resultado. Cuando yo declaro mi segundo objeto, a este segundo objeto, si yo no le especifico un valor o un valor a mi atributo, por default nuevamente estaría asignándole el 2.5 y haría el cálculo correspondiente a su área y perímetro. Pero si yo le asigno un valor, este valor que yo le asigno al objeto reemplaza al que tiene por omisión, así que el cálculo se realizaría en función del valor que yo le estoy mandando a este atributo. Nuevamente, si ejecuto mi programa, verán como primer resultado el valor del área y perímetro para el valor que tiene mi constructor por omisión, que es de 2.5. Y en el segundo caso estaríamos viendo el valor del área y el perímetro para el valor que yo le envié a la hora de declarar mi constructor, que es de 6. Si yo no le pongo parámetro, entonces estaría calculando el área y el perímetro para el valor que tiene por omisión, y ambos serían área y perímetro de 6.25 y de 10. Aquí tengo el del primer cuadrado, que es C. Oprimo una tecla y vería el área y perímetro para el objeto F, y es el mismo resultado. Bien, ¿por qué razón no puede convivir un constructor por omisión con unos parámetros por omisión? Precisamente por el llamado que va a tener estos métodos. Si yo no le pongo parámetros, entonces, y tengo un constructor por omisión y parámetros por omisión, ¿qué va a hacer? El compilador considera que la ejecución de ambos constructores se puede llevar a cabo, y como no puede ejecutar los dos, marca un error de ambigüedad. Vamos a ejecutar nuevamente el programa para ver este error, y entonces aquí ya marca este error de ambiguo.
Dice, el llamado a la sobrecarga del método cuadrado es ambiguo. Entonces para él es confuso porque no sabe cuál de ellos debe ejecutar, y pues es más que obvio. Si yo no le pongo parámetros, entonces puede ejecutar el constructor parámetros por omisión y dejar el valor de 2.5, o puede ejecutar el constructor por omisión y hacer esta acción. Como no queda claro qué va a hacer, pues entonces el compilador en este llamado marca un error. Ahora, si yo le pongo parámetro, por ejemplo 2, ya no marcaría error en el objeto cuadrado C, pero sí lo seguiría haciendo para el objeto cuadrado F. Voy a pasar nuevamente a la ejecución del programa para que ustedes lo observen. Ya nada más el error lo estaría marcando para el objeto F, y nuevamente dice que en la sobrecarga del objeto cuadrado es ambiguo. Ahora, si yo le pongo parámetro, pues ya le indico al compilador qué constructor es el que va a ejecutar y ya no marca el error. Sin embargo, ¿qué sentido tiene tener un constructor por omisión que nunca se va a ejecutar? Si en este caso al ponerle parámetro siempre estoy ejecutando el constructor parámetros por omisión y no le puedo quitar el parámetro porque me marca un error. Así que definitivamente no puede convivir el constructor por omisión con no parámetros por omisión. Y esto mismo ocurre con el constructor con parámetros y parámetros por omisión. Si yo declaro ahora aquí un constructor con parámetros, le digo float s, y ese valor de s se lo asigno a l. Aquí le digo que a l se le asigne el valor de s. Entonces ahora el error va a ser cuando los objetos yo le ponga parámetro. Me va a marcar aquí un error de ambigüedad. Y esto nuevamente es por el mismo motivo. Si yo le pongo parámetro, ¿qué método constructor va a ejecutar? ¿El constructor con parámetro o el parámetro por omisión reemplazando el dato que se le ha asignado a este parámetro? Entonces, como el compilador no sabe cuál ejecutar, marca un error de ambiguo y bueno, hay que resolver este problema. Para este caso, si yo le quito el parámetro, pues definitivamente el método constructor que va a ejecutar es el de parámetros por omisión. Sin embargo, sigo teniendo un error en el objeto cuadrado F. Voy a quitarle también este parámetro y para este ejemplo ahora no marcaría error porque no estoy haciendo uso del constructor con parámetro, no le estoy enviando parámetro, pero sí estaría ejecutando el constructor parámetros por omisión. En este caso estaría asignando el valor de 2.5 para ambos objetos. Voy a pasar a la ejecución. El compilador me sigue marcando un error y el motivo es porque al tener el constructor con parámetros me veo obligado a colocarle un valor a mi objeto a la hora de declararlo. Entonces definitivamente no va a ejecutarse el programa por tener el constructor con parámetros y parámetros por omisión. Por más que yo quiera engañar al compilador, no me lo va a permitir porque aquí está esperando que yo le ingrese un parámetro. Lo único que puedo hacer es comentar el método constructor con parámetros y dejar en este caso el parámetros por omisión, y ahora sí estaría ejecutándose mi programa. Bien, pues prácticamente esto sería todo lo que hay que considerar para el uso de los métodos constructores. Al final de lo que se trata es de tener este método para inicializar atributos y ejecutar algunos métodos que ustedes consideren necesario en la inicialización de su programa. También recuerden que la escritura del método constructor para la asignación de sus valores se puede hacer de la siguiente manera, dejando fuera la asignación de los valores hacia sus atributos y escribiendo de la siguiente forma. Haciendo entonces este tipo de escritura, si ya hice la asignación fuera del ámbito del constructor, entonces quedaría de esta manera. Y bueno, si es necesario realizar procesos
dentro del ámbito se escriben, y si no quedaría nada más especificado de esta manera. Voy a pasar a la ejecución. Y como ustedes observan, el resultado pues es el mismo. No tendría ningún problema en la implementación de esta nomenclatura o de este tipo de escritura para hacer la asignación. Pues parece ser ahora sí que sería todo con respecto al uso de los métodos constructores. Voy a pasar a un tercer ejemplo para su implementación en otra clase. Pasemos a este tercer ejemplo.